Todos sabemos que perdonar es algo bueno. Nadie duda de que perdonar tiene muchos beneficios y es algo que obviamente está asociado a la felicidad. Yo hablo con gente, con amigos y con amigas que me dicen es que hay ciertas situaciones que no podemos perdonar. Error. Claro que debes perdonar, pero no debes llamar a esta persona si no quieres y perdonarla. Tienes que aprovecharte de los beneficios del perdón, porque de lo contrario, no perdonar se puede convertir en algo malo para ti. Por lo tanto, perdonar no se trata tanto de darle algo al otro, sino de dártelo a ti mismo. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿puedes perdonar? ¿Sabes perdonar? Quiero comentarte que eres probablemente el peor enemigo que tienes. Y es que es imposible que perdones a los demás si eres incapaz de perdonarte primero a ti mismo las cosas. Imagínate que le quieres dar a alguien 100 euros, pero en la cuenta bancaria tienes solo 10 euros. ¿Podrías darle 100 euros? No, porque no tienes 100 euros, solo tienes 10. O algo similar ocurre si le quieres dar a alguien agua cristalina y pura y el agua que tienes está sucia. Le vas a dar agua sucia. Pues esto pasa en nuestro interior cuando queremos perdonar, pero no nos hemos perdonado nuestras movidas, nuestras cosas internas. Obviamente no podemos perdonar con calidad a los demás y obviamente no podemos tener beneficios como por ejemplo este. El perdón es bueno para el corazón, literalmente. El perdón le sienta bien a la salud de nuestro corazón. Además, el perdón se asocia con una menor frecuencia cardíaca y una menor tensión arterial y este mismo estudio descubre que perdonar ayuda también a aliviar el estrés. Pero este no es el único beneficio, que hay más. ¡Zas! Otros de los beneficios más conocidos son la mejora del sueño y la reducción del dolor físico. También se habla de la mejora en personas que sufren de migraña y del fortalecimiento del sistema inmunitario. ¡Bum! Si es que es fantástico. Perdonar, la gratitud, todos este tipo de atributos, estas emociones son fantásticas para nuestra salud. Pero no se queda la cosa ahí, todavía hay mucho más. El problema es que debemos perdonarnos nuestras cosas, nuestros errores. Cometemos errores a lo largo de la vida y nos los tenemos que perdonar. Debemos perdonar nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras dudas y nuestros miedos. Pero espera, que te voy a decir más cosas buenas que ocurren. El perdón es bueno para la salud general, física y mental. Otro estudio posterior ha asociado el perdón con 5 medidas de salud en cuanto a síntomas físicos, medicamentos utilizados, calidad del sueño, fatiga y quejas somáticas. Parece que la reducción del efecto negativo de los síntomas depresivos que produce el rencor fortalece la espiritualidad, la gestión de conflictos y el alivio del estrés. Y es que a veces somos tan injustos con nosotros que nos explicamos películas súper derrotistas y negativistas sobre nuestra vida. No sirvo para esto, no valgo para lo otro, esta persona no me quiere, esa persona me quiere hacer daño. Son películas que nos montamos porque probablemente en nuestra vida la gente no nos quiere hacer daño. Porque si hay alguien que está sintiendo algo negativo por ti es porque esa persona básicamente tiene algo dentro de sí misma que no está bien, porque cuando una persona es feliz por dentro no tiene la necesidad de hacer daño a los demás. Pero dejémonos de los demás, esto es un tema aparte, vamos a hablar de ti. A mí lo que me interesa es que tú aprendas a perdonarte a ti mismo, a ti misma, para que puedas perdonar a los demás y tengas todos estos beneficios de los que hemos hablado. Bueno, los que hemos hablado y estos otros también. A nivel emocional se encuentran también muchos beneficios del perdón. Los más importantes son la mejora de la autoestima y de los estados depresivos, así como el desarrollo de la empatía, la apertura mental y la tolerancia. Bueno, y déjame explicarte cuáles son los pasitos que tenemos que dar para aprender a perdonarnos a nosotros mismos y obtener todos estos beneficios. Pero antes, esto. Perdonar alarga la vida. Este estudio examinó múltiples tipos de perdón como predictores de mortalidad y posibles mecanismos psicosociales, espirituales y de salud de los efectos del perdón en la longevidad. Es decir, las personas que sienten que las han perdonado suelen tener una esperanza de vida mayor de forma indirecta. Se cree que por la reducción del estrés crónico. Fijaos que dice las personas que sienten que las han perdonado. Y hoy vamos a hablar de cómo tú vas a sentirte perdonado por ti mismo o por ti misma. Y ahora sí, el primer punto es reconocer. Primero debemos reconocer cuál fue el error. Tenemos que hacer ese viaje a nuestro interior, reconocer nuestra culpa. ¿Qué es aquello que hicimos? A veces son cosas que hemos como camuflado o hemos dejado en el pasado porque nos da como miedo enfrentarnos a eso que hicimos, pero enfréntate a ese problema y realmente explícate cuál fue tu culpa, ponla en contexto y di, fue esto fue lo que hice, lo hice yo, lo hice mal y esto fue lo que hice. Reconoce tu error. El segundo paso es asumir. ¿Asumir qué? Joder, el error. Porque si os fijáis, cuando cometemos un error, no es el error en sí lo que nos pesa. Lo que nos pesa realmente es el fruto que hemos producido o el fruto que hemos obtenido en consecuencia a ese error. Es decir, el daño que hemos hecho a esa persona o esas personas a las que hemos perjudicado con nuestro error, con nuestra actitud, con nuestro acto.
Eso es lo que realmente nos pesa, eso es lo que nos duele de nuestro error y debemos asumir esas consecuencias porque nuestro acto en realidad es normal y es que somos personas humanas, venimos aquí imperfectos, no hemos venido aquí perfectos, venimos imperfectos porque nuestra imperfección es la que nos ayuda a evolucionar. Y evolucionar es precisamente hacerte consciente de tus errores para poder erradicarlos. Por lo tanto, asumir las consecuencias es absolutamente normal. Por ejemplo, mi amiga no me habla a causa de aquello que le dije o aquello que yo hice. O esa persona no me habla a causa de ese problema o esa persona me odia. En fin, lo que tenemos que hacer es asumir realmente que cometimos aquel error después de haberlo reconocido y asumir que esa persona que no nos habla por la consecuencia del error que cometimos. El tercer punto es súper importante. Conecta. Debes conectar. ¿Con qué? Con tus emociones, con el contexto. Debes conectar cómo te sentiste en aquel momento, qué sentías, qué ocurría, de dónde venía aquello, qué te estaba pasando tras bambalinas. A lo mejor le diste una mala contestación a una persona que te quería, esa persona se sintió dañada y te dejó de hablar. Pero cuando tú diste esa mala contestación, quizás tú no estabas bien. Quizás venías de discutirte con tu pareja. Quizás acababas de tener una pérdida hacía poquito y no lo habías superado en realidad. Quizás tenías un mal día. En aquel momento a ti te estaban ocurriendo cosas, por eso tú dijiste esa mala contestación. Quizás tenías ideas preconcebidas sobre una cosa contrarias a la que estabas defendiendo y por eso le hablaste mal a esa persona. Y hablo de hablar mal a una persona, pero los errores pueden ser de muchos tipos y de muchos calados, de muchos grados y niveles. Yo hablo de un grado muy bajo, pero puede ser que tu error fuera mayor. Pues ese error mayor también es consecuencia de cosas que te ocurrían a ti. Tú pudiste cometer un error por muchos motivos, porque estabas enfadado o enfadada, porque sentías ira, porque estabas sintiendo envidia o celos o tristeza. Y el último punto es aceptar. Aceptar porque eres una persona humana, aceptar porque vienes con los errores integrados, aceptar porque del mismo modo que tú has cometido un error con esa persona está cometiendo sus propios errores con otras personas. No estás solo ni estás sola en esto. Por lo tanto, acepta que eres humano, acepta que cometerás errores, que vienes aquí precisamente por esto, para trabajar, para evolucionar, porque tu alma te ha puesto en esa tesitura para que aprendas algo. Y quizás este vídeo que estás viendo es parte de ese algo. Bien, hemos reconocido el error, hemos asumido ese error y lo hemos puesto en contexto, hemos conectado con nosotros, con nuestras emociones, con el momento, hemos comprendido lo que pasaba y hemos aceptado que eso es así. Pero bien, ¿cómo me perdono yo ahora? ¿Cómo lo hago a partir de ahí? Hay muchas formas. Obviamente, puedes hablar con esa persona y pedirle perdón, es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, muy común, es un tema muy habitual, es que escribas una carta en la que explicas que le pides perdón, en que le explicas cómo te sentías en aquel momento, en que le pides disculpas por aquello que hiciste que tú no querías hacerle daño o que te sabe muy mal haberle hecho daño, aunque en aquel momento quisieras hacerle daño, que te arrepientes. Escribes esa carta y esa carta no se la tienes que entregar a esa persona, esa carta es para ti. Tienes que empezar a perdonarte a ti mismo y se tiene que hacer de esta manera. A mí hay un método que me funciona especialmente que lo quiero compartir con vosotros y con vosotras porque si os puede servir de algo, pues bueno, pues utilizad mi táctica. Yo lo que hago es que cierro los ojos y me imagino hablando con esa persona. Y le explico a esa persona todo. Le explico, le recuerdo aquello que le hice, le digo que le pido que me perdone, le digo por favor perdóname porque me sentía de esta manera, en aquel momento pues me pasaba esto en mi vida y reaccioné mal, no tenía que haberte dicho eso, después me di cuenta, le explico lo que le quiero explicar y tengo a esa persona delante mío y en última instancia, en esa visualización, esa persona me abraza fuerte y me perdona. Y cuando esa persona en mi visualización me abraza y me perdona, no es otra cosa que yo perdonándome. Y le explico que me quiero perdonar porque si no, no puedo avanzar. Recuerda, es imposible perdonar si no te puedes perdonar primero a ti mismo o a ti misma. Perdónate por maltratarte también. Perdónate por no alimentarte bien, por darle a tu cuerpo mala vida. Perdónate por explicarte historias derrotistas sobre cosas que no existen. Perdónate por pensar que los demás te quieren hacer daño, que la gente te quiere atacar. No es cierto. Esto ocurre cuando la gente es infeliz y ataca todo lo que tienen alrededor. Pero básicamente, y te voy a dar un consejillo que yo lo he utilizado durante toda mi vida y me ha funcionado de coña, es el siguiente. Cuando alguien me viene y me dice algo y me ataca y me hace daño, yo tengo dos opciones. Una, llevármelo al terreno personal y pensar que esa persona me quería hacer daño a mí. O otra, que es la que yo utilizo, es la de comprender que cuando una persona es feliz no tiene necesidad de hacer daño. Entonces pienso que esa persona que hace eso no me lo está haciendo a mí. Simplemente es como si fuera
bomba que implosiona y yo estoy en su radio de alcance. Entonces lo que hace es darme a mí la onda expansiva de porquería y de mierda que en realidad esa persona tiene en su interior. Y esa persona empieza a darme lástima. Pienso, me ha atacado, pero porque no está bien consigo misma. Porque si esa persona está bien consigo misma, no me estaría haciendo daño. Por tanto, puedes amar a esa persona y la puedes perdonar. De hecho, cuando llegas a ese nivel de conciencia, no hay necesidad de perdonar nada porque no hay nada que te haya hecho en realidad. Solo se lo ha hecho a sí misma y tú estabas ahí. Pero sí es verdad que todo empieza por perdonarte a ti mismo, por las películas que te explicas y por lo que le haces a tu propio cuerpo o a tu propia vida con esas películas o con las acciones que prendes contra ti. Y después hacer los ejercicios para perdonarte sobre lo que le hiciste a los demás. Y una vez te hayas perdonado y te hayas liberado de todo ese peso, empezarás a perdonar a los demás porque es algo bueno para ti y porque comprenderás también que los demás, igual que tú, se equivocaron porque por dentro en aquel momento no estaban bien. Y la salud empieza ahí. Y la felicidad también. Por cierto, no olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides comentar para favorecer el algoritmo de mi canal. ¡Mua!